Hoy le contamos a los oyentes de Tu Mejor Idea, a los seguidores de 105.7, que vamos a tener, podríamos decir, un debut. ¿Por qué? Porque en Tu Mejor Idea hoy vamos a hablar con una persona que es responsable de la representación gremial de empleados. ¿Y por qué digo debut? Bueno, porque normalmente cuando hablamos con los emprendedores contamos y vemos si tienen contemplado lo que significa el hecho de generar trabajo y la diferencia de trabajo y empleo, ¿no? Que no es una diferencia menor. Entonces también es interesante que se sepa, primero, cuál es el rol de los sindicatos, un rol que es muy, digamos, vital en el entramado social argentino, muy distinto a otras sociedades y países. Y también vamos a ver una cosa que tiene que ver con una cosa bastante antipática, que tiene que ver con la envidia. ¿Por qué digo esto que parece medio pueril? Porque alguna vez escuché en otro medio en el que tuve oportunidad de trabajar y muchos años, a alguien que decía, ustedes no pueden hacer paro con lo que ganan, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces digo, ¿esto a qué responde? Bueno, obviamente que cuando se resiente cualquier tipo de servicio, obviamente que no nos gusta a nadie. O sea, yo quiero tomar un colectivo y hacen paro los colectiveros y la verdad que me perturba de alguna manera. Ahora, ¿qué tendría que ver o cuál sería el motivo si el tema es porque, con lo que ganan los colectiveros en paro? Digo, tenemos todavía, de alguna manera, una visión absolutamente individual de lo que significa una sociedad. Y es por eso que hoy vamos a hablar con Sergio Omar Jiménez, que es el titular de la bancaria. La asociación bancaria, como ustedes saben, bueno, es el gremio que protege, reúne y aúna a los empleados de los bancos, tanto privados como estatales. Y algunos dicen, bueno, qué privilegiados son de trabajar en un banco. Y probablemente sean privilegiados, ¿no? Con esto no estoy descartándolo, en relación a situaciones distintas de quienes están desempleados o de quienes tienen trabajos con una remuneración significativamente menor y además con menos derechos, ¿no? La asociación bancaria, lo digo desde lo personal, es una de estas entidades gremiales que tiene singularidades sobre todo por el signo político, porque ha sido una de las entidades en donde ha coexistido peronistas y radicales. Tuve el gusto de conocer a muchos de sus dirigentes. Recuerdo a uno que actualmente que fuimos compañeros de trabajo en otro gremio, que fue periodista, pero creo que le han puesto el nombre de él, que es Ventura Pérez, a alguna sala, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora con Sergio Jiménez. Buenas tardes, gracias por venir, porque vamos a entrar en un territorio que no es el nuestro, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Ariel, y me honra este debut de esta temática en tu programa, así que bueno, trataremos de responder a todas tus inquietudes, a todas tus preguntas y que esto resulte fructífero para aquellos que escuchan tu programa. Claro, dentro de los emprendimientos estamos seguros que hasta ahora no ha venido alguien que diga voy a poner un banco, porque para eso se requiere un capital un poco superior, pero también es cierto que Tu Mejor Idea, lo que pretendemos desde Tu Mejor Idea es que el capital vaya hacia la producción, no hacia la especulación financiera, ¿no? ¿Cómo ve la asociación bancaria esta acumulación y esto que le va ganando lo financiero a lo productivo? Es un problema. La financiarización de la economía se habla por ahí en el mundo y tiene que ver con esto, que los activos financieros hoy terminan siendo más importantes que los activos productivos. Terminan regulando los bancos cualquier actividad que vos o que uno se imagina. Esto ha crecido exponencialmente. Creemos en un sistema financiero al servicio de la producción, del trabajo y del desarrollo. Y cuando digo esto es esta ecuación tan sencilla que es que un mendocino o mendocina o de cualquier lugar del planeta va, deposita sus ahorros en un banco, el banco se tiene que dar vuelta y prestarlo esos dineros con el plus natural para sostener toda la infraestructura y la ganancia propia que tiene que existir, pero lo tiene que prestar para que haya un emprendimiento, un desarrollo, un crecimiento, privilegiar una región. El crédito tiene que estar orientado a eso.
y que hemos visto lamentablemente en la Argentina en estos últimos años, en donde el sistema financiero por una ventanilla tomaba los depósitos y el banco se daba vuelta y se lo prestaba al Estado o a la Secretaría de Hacienda o al Banco Central, en cualquiera de sus formas. Sí, sí, pero son las letras y bonos del Tesoro que claro, lo que hacen es dar... Digo esto que parecía de un vademecum de un médico, de antibiótico, viste, Lelic, Levac, Lecap, todo eso. Y esto que parecía algo en abstracto para el usuario común, para el argentino o mendocino de a pie, hizo que cuando vos tuvieses que pagar tu tarjeta de crédito y no pudieses pagar el total, te lo refinanciaban al 120, 130, 150%. Alguna vez fue considerado usura cuando superaba un porcentaje, ¿no? Pero no hay duda que... Pero no sé si existe todavía, había una legislación específica que... Sí, ha habido una flexibilización de las normativas del central en cuanto a la protección del usuario y hemos tenido estos atropellos. Entonces, esto como concepto, para ordenar lo que estamos desarrollando. El dinero depositado en los bancos tiene que servir para producir, para generar empleo, para generar círculos virtuosos, no para lo que lamentablemente pasó en esta Argentina reciente, en donde tenemos banqueros hipermillonarios y tenemos una estructura económica flaca, disminuida, sin transacciones, sin comercio. Eso es imposible que esto siga ocurriendo. Un dato que puede ilustrar: vos en Alemania, Alemania por un país emblemático, en todo caso el presidente estuvo recientemente con Merkel. Si vos en un banco vos tenés $100 o la moneda euro, y lo dejás en el banco, en un año vas a tener, cuando termine ese año, $95. O sea, 25 centavos, claro, se entiende, o sea, esos son tasas negativas. La guarda es negativa en este año, el año pasado fue negativa. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Digo que... sí, tener el dinero sin producir, bueno, esto hasta en la Biblia, ¿no? Está la parábola aquella, la parábola de qué hacía con el grano, ¿no? Sí, tal cual. Que por eso es bastante singular esto de este mundo financiero, porque también, si bien alcanza directamente a la Argentina y sin lugar a dudas a Mendoza, es un fenómeno de carácter mundial que se pueden hacer normativas para atajar esta seguro invasión, digamos, de... En algún tiempo existió esto, los bancos públicos son los que cumplían o deberían cumplir ese rol de actuar en forma contracíclica, y si el privado está optimizando su ganancia, y está bien, ¿qué le vas a pedir a un banquero? Que gane menos, o si él tiene la posibilidad, lo que está haciendo es lícito, adelante. Correcto. Lo sigue haciendo. Pero hay una banca que tiene otro concepto. La banca pública en cualquiera de sus estados, ya sea nacional, provincial o municipal, que todavía queda algo en Rosario. Pero resulta ser que la banca pública, que debería estar haciendo algo distinto, o sea, todos los bancos están especulando. Bueno, vimos lo que pasó en el Banco Nación recientemente, ¿no? Sí, eso es un episodio de inseguridad. Dos cosas: primero, corrupción directa, sin lugar a dudas, porque no existían los resortes para que, digamos, no estaban las garantías elementales, ¿no? Para prestar. Inclusive, se pierde el concepto del rol, el concepto nosotros que provenimos de ese banco, decimos el concepto de Carlo Pellegrini, O sea, Carlo Pellegrini no era de izquierda ni nada por el estilo, ¿no? Carlo Pellegrini nos endeudó bastante también. Fue un fundador también, pero él reconstruye una banca pública a partir de la desaparición del Banco Argentino, y él intenta vender las acciones de lo que incipientemente era el Banco de la Nación Argentina, no logra hacerlo, y a instancia de algún legislador mendocino de aquella época se logra ¿Quién fue el legislador? Estatización. Bueno, voy a tratar No, pero no nos detengamos en ¿Por qué digo a instancia? Porque Pellegrini crea el banco mientras dura su tiempo presidencial. Él era vicepresidente y termina ese mandato. Y después, siendo senador de la Nación, ahí se impulsa la nacionalización, que creo que era que el Estado comprara la totalidad del paquete accionario que se había emitido oportunamente. Ya me voy a tratar de acordar.
Digo, Sí. hay que volver a ese banco. O sea, digo, vos tenés un segmento que hay que... Sí, bueno, como fue en algún momento antes de que se privatizara el rol del Banco Hipotecario Nacional, ¿no? Que era Ahí un rol tenés, en donde lo ahí que hacía tenés. era fomentar la construcción Claro. para la vivienda propia y Para bueno, la primera vivienda. exactamente. Cosa que en el gobierno anterior, sin enfatizar en los enormes errores que cometieron, algunos errores que son peores que errores. Por ejemplo, el tema de los créditos UVA, que fomentaban para comprar casas hechas en vez de para hacer casas, que es la mejor manera de bajar los niveles de producción, ¿no? de generación de empleo, ¿no? Tal cual. Y fíjate vos que ahí tenés un modelo, estas cosas, algunas cosas argentinas que son de exportación porque son muy buenas, digo, pero realmente, el esquema del banco hipotecario es un banco de capitales estatales con un gerenciamiento privado. Ese es el banco hipotecario que hoy conocemos, el que mudó. ¿Ah, sí? Sí. Lo gerencia el grupo IRSA y el capital accionario mayoritario del Estado. De estas cosas medias Sí, extraño en la composición, por lo menos, ¿no? extraña, y tuvo hasta el 2015 un programa de vivienda, el Procrear, que hay que retrotraerse mucho tiempo para encontrar un plan de vivienda Sí, de esa característica. Hay que ir a los planes quinquenales de Perón para encontrarlo. Exactamente, Sí, claro. y después, digo, no se supo, no se quiso, no se pudo, a partir de eso, generar un banco más dinámico, y después hubo toda una meseta durante el periodo 2015-2000, de hecho, fíjate, 2015-2019, que hay viviendas, digo, con la carencia de vivienda que hay, desocupada, sin realmente ocupar cruel. ahí, cuando uno Esto es realmente cruel. es vecino, digo, cuando pasás por Tiburcio Venegas, digo, Sí. ves que hay muy poquitas casas de ese complejo Sí, de todos hermoso. modos ese complejo, digo, no nos vamos a detener en esto, pero este complejo fue a propósito de alguna virtud de carácter política en ese momento de Víctor Fayad. De Víctor Fayad, exactamente. Pero convengamos que también es un conglomerado que nadie esperaba de tal magnitud en una zona residencial como es la ciudad de Mendoza. Sí, ¿no? sí, meter ahí 1000 y pico de viviendas es una cosa... Estamos hablando con Sergio Omar Jiménez, que es el titular de la Asociación Bancaria. Las personas habitualmente nos quejamos, primero por la desatención a veces que ocurre en los bancos. Tal vez podemos hacer una distinción, aunque sea muy antipática y contra lo ideológico, la diferencia, por ejemplo, puede haber a veces del Banco Nación con un banco de capitales privados. ¿Tiene que ver esto con qué? ¿Con una superprotección que tienen los que puedan trabajar en un banco u otro? ¿O es una cuestión de percepción nada más? No, es un dato objetivo, un dato de la realidad. Hay oportunidades en donde merecen algún trabajador algún tirón de oreja por el maltrato. Uno quiere la actividad con sus pros y con sus... Perfecto. A favor y en contra, ¿no? Por ahí es cierto que hay una banca que puede estar un poco más desbordada en función de la tarea que se le encomienda. Hay otra banca que perfila sus proyecciones o sus planes de gestión a un determinado target de cliente, entonces eso hace que ese banco tenga una menor afluencia de público a las claro. sucursales. Pero esto no quita que haya un maltrato y es una tarea docencia que hacemos desde... Ni siquiera diría maltrato, digo que hay a veces una especie de destrato o quizás también influido por algo que tiene que ver cuando el banco estatal tiene un sistema burocrático bastante más complejo que lo tiene la banca privada, y esto también hace mayores dilaciones. Pero además, como el banco en este caso, que ha asumido en el caso de la provincia de Mendoza y además de organismos nacionales, ser el banco estatal, el Banco Nación me refiero. El agente financiero de la provincia de Mendoza. Exactamente, de al ser el agente financiero, bueno, lo que pasa es que hay un cúmulo de no solamente de
relaciones con la comunidad, sino de tramitaciones que absorbe el banco y que complica la generación. Pero sabemos que, por ejemplo, el tema de los jubilados, ¿no? Un tema latente, un tema recurrente, que esperan afuera, que no los atienden bien, ¿cómo interviene el gremio en eso? Y nosotros, vos sabés que tenemos es permanente nuestros pedidos. ¿Quién es el responsable de los jubilados? ¿O quién es el responsable institucional de los jubilados? ANSES. Es decir, ¿quién es el que debe velar para que sus beneficiarios estén bien atendidos? La tarea que se realiza en cada uno de esos bancos atendiendo a jubilados no es gratis ni es altruista. Cobran un canon por esa atención. Lo que uno pretendería es que ANSES se involucrara mucho más en ese control y ver si un banco tiene abarrotado un anexo de jubilados y eso hace que el tiempo de espera sea extremadamente largo, debería exigirle al banco mejores condiciones o empezar a derivar a otros actores del sistema. Tenemos bancos que están colapsados en la atención a jubilados y tenemos algún banco que preparó una estructura para atender a 10.000 jubilados y no le mandan un jubilado. Claro, sí. Bueno, una desproporción. Es paradójico esto, un ¿no? problema administrativo serio. Volviendo al tema del gremio, un gremio tiene lo sabemos porque han sido muy generosos, siempre han prestado a distintas entidades y fundaciones su lugar de reunión acá muy cerca de donde estamos nosotros físicamente, me refiero a Avenida España. Recuerdo lo último en donde pudimos encontrarnos, creo que vino hace bastante ya, pero el hermano de Leonardo Fabio. Sí. Una experiencia muy linda. Bueno, muy linda. Pero siempre está muy comprometido con la cosa política cultural. Recuerdo Flores, espero que siga trabajando con ustedes. Está con nosotros el Daniel, Daniel Flores, un colega. Nuestro secretario de Cultura es. Muy buena persona, además muy activo. Adquirieron el lugar que antes se denominaba por el apellido del dueño, que ahora están ahí en Bermejo, ¿no? Que es un exactamente, complejo. La Quinta Bancaria, Sí. exactamente. A propósito de eso, los empleados bancarios de Mendoza, ¿tienen participación sindical gremial? Sí. De hecho, orgullosos estamos de que el secretario general del sindicato sea un mendocino. Esto tiene que ver con... Palazzo, estamos hablando. Sergio Palazzo. Sí. Esto tiene que ver con nuestro pasado reciente, pero también nuestro pasado, sí, nuestra historia. Nos sorprendió, digo en primera persona, me sorprendió que el bancarios hayan sido coprotagonistas de lo que Mendoza se conoce como el mendozazo. A las maestras que fueron las artífices de esa gran movilización. Estamos hablando de la década de 1970. Exactamente. Ahí aparece un grupo de bancarios. Y esto es parte de nuestra historia. Lamentablemente nuestras paredes honran a bancarios desaparecidos y bancarios detenidos, sí, por no solo por el proceso militar, sino nosotros tenemos muertos por la violencia paramilitar de finales del periodo de Isabel Martínez. Claro, en el 75, digamos. Exacto, sí. Entonces, esto quiere decir que hay por lo menos en Mendoza, una activa participación y que termina por estos años con nuestro máximo dirigente siendo un hombre proveniente de nuestra provincia. Siendo, en tu introducción vos planteabas, el bancario, ahí podés encontrar la expresión más acabada de la clase media argentina. Lo heterogéneo de la clase media argentina. Exactamente. Claro. Sí. Hay socialistas, radicales, peronistas. De todo, digo. Sí. Tuvimos como bancario un dirigente diputado provincial del Partido Obrero, que es Fresina. Claro. Sergio Palazzo, que se reconoce dirigente que adhiere al ideario radical, y después muchos de origen peronista. Entonces navegamos en esas aguas en donde ahí podemos decir que no hay grieta. O las grietas son mínimas. Digo, sí, ¿no? Hay discusión, obviamente. Y también vamos a decir algo porque de lo bueno y lo malo. La Asociación Bancaria a nivel nacional tuvo a su anterior
secretario general preso, ¿no? Zanola, ¿sí? Y en esa circunstancia le toca asumir a Sergio Palazzo. Claro. Un hombre del interior que le tocaba asumir, que era secretario adjunto, a los poquitos meses de haber asumido ese periodo, bueno, y terminó sacando al sindicato de bancario de esa posición de estar expuesto en los medios periodísticos, más vinculado a lo policial que a lo que tiene que ser, que es lo relacionado al mundo del trabajo, las reivindicaciones y la conquista. Claro, pero ¿y por qué me detengo en esto? No solamente por, obviamente, el rol que nos exige esto de decir, bueno, así como Sergio Palazzo ganó, un mendocino que es el titular del Secretariado General del Gremio de Bancarios a nivel nacional, que sabemos que Mendoza representa una porción muy chica a nivel nacional, o sea que es muy importante que lo haya ganado, y su antecesor es alguien que fue procesado, digo, y no me parece menor el dato, fue procesado durante el gobierno kirchnerista y preso. Digo, es bueno cribar y separar, sí. Porque, y también son legítimas las dudas que me caben a mí también, en cuanto a la riqueza de algunos dirigentes sindicales, de todos lados, ¿no? Locales, nacionales, internacionales no, porque no me preocupa demasiado el exterior. Es que es un modelo medio difícil de exportar el nuestro, también fue parte de tu introducción. Claro, ¿no? El modelo argentino de sindicalismo, primero es uno de los pocos en el mundo, después, bueno, Lech Walesa, que fuera presidente de Polonia, gracias al auxilio de la Iglesia Católica, digamos, una vez derribado el muro de Berlín, en realidad copia el modelo de sindicalismo argentino, que tiene una peculiaridad no menor. Uno, no es comunista, o sea, no es meramente marxista, y eso no hay algo que lo prohíba, digo, simplemente que en su concepción ideológica no es marxista, por lo cual el obrero no es el enemigo del empresario, ¿no? Cumple su rol. Seguro. Y obviamente que lo que hace es propender justamente a un contrapoder, pero ese contrapoder no es enemigo, es un contrapoder que tiene otra circunstancia. Si bien en Argentina obviamente que el auge del sindicalismo, con muchísimas víctimas, fue del anarquismo, básicamente, el anarquismo socialista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Ahí falta mencionar a Luis Ignacio Lula da Silva como claro, presidente del movimiento obrero, o perteneciente de las filas del sindicalismo. A la Argentina le pasó algo que no le pasó al resto de los países de Latinoamérica, que fue la irrupción de Juan Perón, claro, a mediados del siglo XIX. Y eso marcó un antes y un después en la vida sindical y el modelo sindical que abrevamos o adherimos los argentinos. En donde es cierto, digo, es el contrapoder del sector empresario, pero no el enemigo del empresario. No, de hecho que, por ejemplo, se generó lo que fue la CGE, exacto, que es la Confederación General de la Empresa, digo, de las empresas, ¿no? Que tiene que ver con la burguesía nacional, ¿no? Exacto, digo, una asignatura pendiente por ahí desde mi mirada, pero el movimiento obrero, o el movimiento obrero que hoy nosotros conocemos, termina acordando muy rápido el trazo que estoy narrando, digo, en un escenario, en un marco que se llama paritaria, ¿no? Claro. En donde a nosotros nos interesa que crezca el empresario. En la medida que él crece, va a tener la posibilidad de distribuir en un marco, en una cancha bien marcada, claro, y delimitada, distribuir la riqueza. Algo que no sucede. Y le hago una pregunta desde la ignorancia absoluta. En muchos gremios de empresas, inclusive también de actividades de carácter también privado, el empleado tiene una participación en el negocio, digo, ¿no? En lo bancario no es así, ¿no? Sí. Nosotros logramos en el 2014 convencionar la participación en la ganancia de las empresas. Muy bien. Fíjate vos, dando manda a un concepto constitucional
Fíjate lo que es la vuelta de la vida, ¿no? Esa modificación, el artículo 14 bis de la Constitución, fue impulsado por un señor, un dirigente, Crisólogo Larralde, de origen radical. Y esa Constitución tuvo un error inicial, que se vota sin el peronismo de Juan Perón de aquellos tiempos en el recinto. Pero eso quedó. El 14 bis quedó, y en el 14 bis establece, entre otras cosas, la participación en la ganancia. Nosotros lo logramos como único gremio que logra convencionar la participación en las ganancias del sistema en el 2014, y bueno, lo hemos seguido manteniendo hasta el día de hoy. Eso es un dinero que se divide en 12, o sea, se cobra mensualmente una 12ª parte de un valor. Y bueno, tenemos si se quiere, el orgullo de ser una si no la única entidad que globalmente, porque había otra experiencia de participación en la ganancia, pero ceñido a una empresa. Esto es la actividad, digamos. Esto es toda la actividad, y se obtiene en función de el promedio de ganancia del sistema, con lo cual, si un banco está un poquito más bajo que otro, propende a compensar justamente los déficits del sistema. Bueno, ¿no? Así que una experiencia muy interesante. Hemos logrado, hoy día un pibe o piba que ingresa al banco, este ejemplo de discusión cuando hacemos una asamblea. Un pibe ingresa al banco el 1 de noviembre, a los 6 días cobra casi un sueldo de gratificación por el día de la actividad y no trabaja. Esto pareciese ser, ¿viste?, algo pero esto nos costó en la provincia de Mendoza, desde el 83 hasta el 99, lograr que el día de la actividad no fuera laboral, cuando era parte de nuestro convenio colectivo. Sí, de todos modos, algo que no celebramos los usuarios. Seriamente, ¿no? A ver, tiene que ver con esto, con que ahí sí empezamos a entender que puede haber privilegios. Mayoritariamente las actividades tienen el día en conmemoración de su fundación, de su creación, es no laborable. Lo tienen casi todas las actividades. De todas maneras, por supuesto, respeto la opinión, y terminaba con esto. Ese pibe, cuando cobre noviembre, va a ver en su recibo de haberes un ítem que dice participación en la ganancia del sistema, que ya es propio, ya es un derecho adquirido, y eso tiene que ver con la labor que hicieron los dirigentes que antecedieron. Celebramos la representatividad que tienen los empleados bancarios para que logren este tipo de conquistas que no son menores, ¿no? Y hago una pregunta ríspida, porque es uno de los temas pendientes, creo, no solamente de un gremio, ni del Estado, ni de los estados, sino de la sociedad en su conjunto, y tiene que ver con la empleabilidad a personas con discapacidad. ¿Qué programa tiene la Asociación Bancaria en este caso? Mira, en donde cuando hemos recibido y hemos sido o ha sido receptivo, en este caso, los que tienen la obligatoriedad de contratar un cupo, porque así lo establece la ley de discapacidad, son las empresas del Estado. Del Estado, claro. Al directorio de que dirigía el Banco de la Nación Argentina hasta el año 2015, nosotros pudimos ingresar 2 compañeros que tenía que ver más o menos con el porcentaje, estamos hablando del 4% de los ingresos. Y el 4% del personal que ingresa. Esa es la ley nacional. Estos compañeros al día de hoy están trabajando. Los dos trabajan en la misma sucursal la sucursal Mendoza del Banco de la Nación Argentina. La banca privada no tiene esa obligación. O sea, no lo alcanza la ley. No lo alcanza esa obligatoriedad. Hemos estado 4 años en donde no hemos podido, hemos peticionado, pero no hemos sido escuchados al respecto. Y ahora estuve la semana pasada en Buenos Aires y he dejado un currículum de un compañero con discapacidad para el presidente del Banco de la Nación Argentina, para ver, mencionando... ¿Quién es el titular actual que reemplazó a González Fraga? Eduardo Hecker se llama. ¿Y viene de?
Es un señor que viene fíjate vos, de la militancia política de izquierda. Alguna vez estuvo afiliado al Partido Comunista. Él toma notoriedad siendo titular del Banco Ciudad en los tiempos de Aníbal Ibarra. Después tuvo que ver con la Bolsa de Valores de Buenos Aires y él se va del gobierno tiene que haber sido ya Cristina, por discrepancia con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Se va a la actividad privada y ahora lo rescata Alberto Fernández para que se hiciera cargo de un banco que, un chismecito, sí, nadie se quería hacer cargo del banco. Claro, ¿no? En la situación en que estaba. Lo que sí seguramente todos quieren es tener una oficina en ese lugar, porque debe ser el edificio más bonito que hay estatal de la Argentina, ¿no? El Banco de la Nación Argentina. Es muy lindo. Estamos hablando de ese edificio que está mirando la casa de gobierno de Plaza de Mayo, que está a mano izquierda. Exacto, sí. En diagonal. Sí, muy lindo edificio. Enseguida vamos a introducirnos en otro tema. Ahora vamos a ir a la música, porque me está reclamando hace rato Carlos Sosa, me dice, ¿cuándo vamos a ir a la música? Y vamos a ir a la música ilustrando algo, porque con este tema cierra una película. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Una película reciente, argentina, que si bien está coproducida por Viacom y Telefe, habla de El robo del siglo, que es el robo que se hizo en el Banco Río. Sí. Una película que además tiene una parte, a propósito seguramente del trabajo que hizo Philip Andes en Mendoza, rodada acá en Mendoza. Enseguida vamos a hablar con Sergio Jiménez, el titular de la bancaria, del tema de la seguridad de los bancos. Y por eso hemos elegido este tema, que es el tema con el que cierra esta película, que es de Andrés Calamaro. Quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero.
de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta sociedad, basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta sociedad. Acá vive el rock y el pop nacional. Radio A 105.7. Sonamos más. La hora 14:48 minutos, 25 grados 5 la temperatura, 45 es el porcentaje de la humedad. Sigue dando vueltas el viento, se fue para el noreste ahora. Una máxima estimada para hoy de 29 grados, Ariel. Y seguimos aquí en Tu Mejor Idea. Y estamos en Tu Mejor Idea, como decíamos, debutando, hablando con un dirigente gremial. Un dirigente, ¿cuánto hace que Sergio Jiménez es titular de la bancaria de Mendoza? Llevo un mandato y poco más de un año. O sea, y los mandatos son de 4 años. De 4 años de como, 4 años. como Sí, presidente sí. y gobernador. Exacto, sí. Es toda una campaña, por supuesto, toda una carrera, ¿no? Sí, Porque sí. primero fui... Delegado. Delegado, secretario general de la Comisión Interna del Banco de la Nación Argentina, ahí secundando en los primeros años a Sergio Palazzo, que él es de ese banco, después secretario de prensa de Sergio Palazzo, y después acompañé 10 años al ex secretario general Alfredo Aruani, un compañero que hoy está en la obra social. Que también es de extracción radical. También. Y cuando él pasa a cumplir esa función, coincide con la elección de secretario de hace 5 años, y ahí me toca asumir la responsabilidad de conducir los destinos de la seccional Mendoza de la Asociación Bancaria. Julián Barraquero era el... Julián Barraquero. Claro, un jurista, un abogado. Muy Julián importante. Barraquero. Sí, uno de los grandes ignotos ante la sociedad. Que es mucho más que una plaza. Sí, es mucho más que la plaza, sí. ¿No? Sí. Porque parece ser que... Está Julián y Honorio Barraquero, pero Julián fue un jurista muy importante y fue un legislador muy importante. En aquel tiempo, bueno, trabajó también con el Partido Autonomista Nacional. Y hablábamos de el gremio bancario. ¿Todos los empleados de bancos están sindicalizados o hay quienes no, Sergio? Tenemos un porcentaje altísimo, la afiliación es optativa, y estamos rondando el 75% de los casi 110.000 bancarios que integran las dotaciones del sistema financiero. En Mendoza. En Mendoza la cantidad de bancarios son 2.400, entre 2.400 y 2.500. El porcentaje... Y el porcentaje en Mendoza es un poquito más alto del promedio nacional. ¿Y los que se escinden de la protección sindical tiene que ver con las jerarquías que tienen? Mucho tiene que ver con eso, pero no obstante, por imperio o por efecto de la ley de la 14250, que es la de negociaciones colectivas de trabajo, aquellos trabajadores bancarios que no son afiliados también hacen un aporte del 1% por la representación que está establecido en esa normativa. Y reciben, la protección también. Sí, no es como idéntica. Si fuese un afiliado pleno, y uno lo invita a pagar un 1% más y sos parte de, y podés elegir y ser elegido y utilizar los beneficios. Y la tasa de empleabilidad según el tiempo en los bancos, ¿no? Porque muchos suponen que a propósito de la digitalización, de la tecnificación, ha habido en realidad una reducción de las plantas de personal. ¿Cómo es la proporción?
Mira, si vos haces un comparativo, pero esto no es odioso ni tiene que ver con la política. Digo, cuando vos comparás las dotaciones 2015-2019, las dotaciones son prácticamente las mismas. Son prácticamente. Nosotros no hemos perdido dotaciones, a pesar del avance tecnológico, que es una de las actividades que con seguridad se va a transformar. Yo no tengo duda que yo tengo 57 años, me queda poco tiempo para ya jubilarme y creo que cuando llegue ese momento la actividad va a ser totalmente distinta, por supuesto, a la que inicié. Claro. Pero es totalmente distinta a la que hoy vivo. Digo, la velocidad con que se avanza, se tecnifica, claro. Lo cual no significa pérdidas de derechos. Digo, no, creo que hay que cambiar algún paradigma. Digo, y en esto coincido y parafraseo al presidente de la Nación. Los pueblos modernos son aquellos que empoderan, que dan derecho y no la que quitan. O sea, yo no sé por qué alguien ha creído o cree que la modernidad implica pérdida de derechos para los trabajadores bancarios en este caso, sí reconfigurar, porque seguramente va a haber puestos que hoy conocemos que van a desaparecer. Sí, pero esto obedece obviamente a algo que tiene que ver exactamente con el capitalismo y tiene que ver con la revolución industrial, digamos que fuimos vacunados, que a propósito de la tecnificación lo que hubo fue, además de despidos masivos, la empleabilidad en negro de niños, de personas que no tenían las capacidades suficientes. Bueno, ese es un problema que vive la Argentina y nosotros podemos dar testimonio de algo. Los que han tenido suerte de viajar por el mundo, por ahí dicen, en tal lado los bancos son chiquitos, entra poca gente, y uno asiste, no por el conocimiento físico in situ, sino por lectura. Es cierto que es así, pero estamos hablando de sociedades en donde la bancarización supera el 90%. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en un escenario en donde más del 40% de los argentinos está en negro, para que se entienda, está en negro. Eufemismo. Sí, vamos. Entonces quiere decir que todavía el billete se utiliza para hacer transacciones para pagar sueldo, por ejemplo, que es lo más elemental. Los viernes nosotros vemos que empresarios de cualquier rubro, no estoy enfocando en tal o en cual, pero siempre la UOCRA son los que retiran dinero. ¿Y eso para qué lo retiran? Para pagar sueldo, cuando en realidad el sistema está preparado para que el sueldo se pague a través email, débito a autorizar y con un débito en cuenta, con crédito a cada una de las cuentas sueldo de los empleados. Esto hace que Argentina es particular, es tan hermosa Argentina que la hace este tipo de cosas, no para bien, pero consultando a los argentinos que están en el mundo, añoran a la Argentina por otras cosas y también por estas cosas que nos hace distintos, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con la tecnología, recién lo hablábamos fuera de micrófono. Todas las plataformas que se importan están hechas bajo sistemas de comunicación 8G, 9G, que son los que operan en Europa y en Estados Unidos. Acá en la Argentina nos cobran 4 o 5G y nos dan 1.5G, ¿no? A tal punto que vos querés consultar tu saldo de una cuenta corriente en la ruta 7 y pasás el Puente de Hierro y ya no tenés conectividad, ¿no? Entonces, te quieren decir que deposites un cheque a través del teléfono celular y tenés localidades que no tienen conectividad. Entonces, bueno, esto tiene que ver, en realidad es uno de los problemas seguramente más serios que atraviesa el mundo y por lo cual algunos suponen y suponemos, adhiero, que así como el socialismo quedó anacrónico y de hecho que así quedó demostrado sobre todo con el fracaso de la Unión Soviética, el socialismo desde esa perspectiva, el capitalismo también ha fracasado por el tema de la desproporción que hay y tiene que ver con la falta de equidad, que si vemos los países más desarrollados, y desarrollados me refiero a la calidad de vida de las personas, porque por ahí se confunde, ¿no? Que desarrollado no es plata ni valores, es muy tecnificado, no, eso es un aspecto, ¿no? Pero el aspecto siempre más importante, inclusive que toma el PNUD, tiene que ver con la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es la diferencia significativa con el resto de los países? El equilibrio y la equidad que hay entre las personas. O sea, el
que hay en el split que hay entre el rico y el pobre no es como ocurre acá, ni como ocurre en otros lugares, que es inclusive peor, ¿no? Sí, la distribución a partir de los deciles, como está planteado, y encima cuando vos lo analizás con frialdad los números, como en el decil más alto y en el decil más bajo, la precarización de la mujer. Sí. Claro. Se invierte es la proporción, notorio, 7 de cada 10 en los más ricos son varones y 7 de cada 10 en el extremo son mujeres. Esto es un tema que hay que hay que incorporar en la discusión y que hay que trabajar a propósito para evitarlo esto, ¿no? Esto también tiene que ver con después en otra oportunidad vamos a hablar un poco más de la seguridad, que es uno de los temas latentes. De hecho, que la última medida de fuerza que tomaron fue específicamente por que asesinaron a un cajero. Tuvimos un lamentable episodio en Isidro Casanova, en donde un grupo de malvivientes avanzan sobre una sucursal del Banco de la Nación Argentina, y realmente no te puedo decir, te lo contaría, pero realmente no tengo la información exacta sobre en qué situación se produce el disparo que mata a un trabajador de pudo haber un forcejeo, una cosa así. Sí, pero viste, pero no importa. A ver, además para el caso no califiquemos nunca más a las víctimas, ¿no? Un joven de 31 años, y fíjate vos que esto también lo comentaba con mi grupo de compañeros y colaboradores, que el domingo a la noche, tratando de hacer algo, vos podés hacer lo que sea, pero a esa familia le va a faltar un ser querido de ahora y para siempre, ¿no? Pero miraba en algo que nos nutrimos todo, que es el Google, y puse como consigna robo banco, ¿no? Y la respuesta que tuve me sorprendió a mí mismo, y soy un hombre del sistema, un dirigente gremial, la cantidad de atracos. Por supuesto limpié lo que tiene que ver con la película del robo del siglo, porque imagínate eso es romántico, eso está muy bonito, pero bueno, la cantidad de atracos que hubo, y no desde hace mucho tiempo a esta parte, en el último semestre del año 19, atracos, pero con balaceras, con persecuciones, pero y no todo en el conurbano, porque viste caemos con la facilidad de decir es ahí. En Comodoro Rivadavia había una sucursal de un banco de origen extranjero, un banco provincial en el noroeste argentino, y por supuesto ahí porque está la mayor cantidad de argentinos. Pero créeme que me sorprendió. La única diferencia con el episodio del viernes fue que no hubo un muerto. Bueno. ¿Por qué tenemos que reaccionar los argentinos ante qué dato importante que nos acaba de dar Sergio Jiménez, porque es verdad, y mucho tiene que ver con los bancos y con las presiones que se ejercen en algunos circuitos en donde hay transacciones financieras y en donde básicamente hay efectivo, tanto como en los casinos. Uno nunca escucha que haya ningún tipo de problemas delictuales alrededor de los casinos, ni en general alrededor de los bancos, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con una protección de imagen que tienen estas empresas. Que venden seguridad. Claro, y seguramente, va a ser interesante que hablemos esto, no solamente en el carácter en el cual representa Sergio Jiménez a los empleados bancarios, sino también a los públicos, ¿no? Que por ahí también nos vemos desguarnecidos ante la situación y los atropellos. Nosotros personalmente vimos algo hace muy poquito, medio parecido, y tiene que ver, afortunadamente sin ningún tipo de tragedia, pero digo lo vulnerable que somos y sobre todo lo tentador que puede ser el tema del banco. Le agradecemos muchísimo a Sergio Omar Jiménez que haya venido a los estudios de 105.7 a Radio A, que saltamos nosotros una valla y hablamos esta vez de el emprendedor sindical, podríamos decir. Porque dentro del sindicalismo seguramente para poder llevar adelante algunas actividades y para poder conquistar, comprar y conseguir algunos beneficios para los empleados, seguramente tiene que haber, sin lugar a dudas, tiene que haber algunas virtudes como la creatividad y como la vehemencia en defensa de su gremio, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo a Sergio que haya venido hasta aquí. Bueno, el agradecido como siempre en todos estos casos que nos das la posibilidad de comunicarme o de comunicarnos, somos nosotros, lo hablo en representación de todos mis compañeros, y a disposición, y quedan muchos temas muy lindos para avanzar.
Carlos me da la venia, me dice Totalmente. que sí, Roberto seguramente desde el aire, desde su casa, también me dice que sí, y Marco Feingold también seguramente me dice que sí, así que nos comprometemos a invitarlo nuevamente a Sergio Jiménez para hablar también de algunos otros temas y algunas cuestiones más políticas, como tiene que ver, por ejemplo, el hecho de Banco Provincial, sí o no. No, que no son menores. Y algunos otros temas ríspidos en donde también ellos han tenido protagonismo, que tuvo que ver, por ejemplo, con esto de la 7722, en donde ellos se manifestaron claramente en contra de la modificación. ¿Sí? Sí, tal cual. Pero seguramente vamos a tener otra oportunidad, al menos nosotros los vamos a invitar, así acaban de otorgarme el permiso Roberto, Carlos y Marcos, así que así lo vamos a hacer. Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 14 aquí en Radio en el 105.7 para hacer tu mejor idea. El Flaco se presente nuevamente, lo debíamos de ayer. Absolutamente. Flaco al cuadrado.